dureza académica de este año que yo ya no sé qué hacer. Entonces, por favor, pónganse las pilas, yo no sé más cómo decírselo, ¿sí? Yo les voy a dar todos los recuperatorios que necesiten, pero necesito que estudien, hay cosas, o sea, las prácticas las tienen que hacer. Yo puedo creer que les cueste demostrar algo. Ahora, si tomamos algo que es idéntico a lo que está en el parcial, donde en vez del problema hablar de un perro, habla de un gato, o en vez de integrar de 0 a 1, integra de 0 a 2, no tiene que haber problemas con eso. ¿Estamos? ¿Sí? Por favor, porque yo estoy asustado, ¿sí? Me van a echar a mí a fin de año. A mí y a otros colegas, porque no desastre, Por favor, yo sé que está la pandemia, yo sé que son millennials, que escuchan elegante, que ahora no escriben más porque se comunican por WhatsApp, que quieren vivir la vida, que está el poliamor. Yo entiendo todo eso. Ahora, no me importa. Yo necesito que ustedes estudien cálculo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Se entendió? Bueno. Habíamos visto entonces las funciones vectoriales, f de t, o sea, perdón, una función vectorial que era, por ejemplo, una u de t. Iba a ser un vector, ¿se acuerdan? Que iba a estar conformado por componentes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, x de t, y de t como segunda componente, z de t como tercera componente. ¿Estamos? Bien. Y habíamos visto cómo calcular el límite, ¿sí? Habíamos dado la definición y terminamos que si el límite existía, el límite de las tres componentes escalares existían. Y al revés, era así solo sí, y cómo calcular la incremental. Bien, y vimos algunas propiedades que les expliqué que demuestren ustedes. Ahora, también habíamos hablado de cuando una función vectorial era continua. Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahora es de tipos de curvas. ¿Por qué? Porque esta u de t, digamos, yo hago variar mi parámetro t de a a b, esto es t, ¿no? Y resulta que para cada t, yo tengo una posición de mi vector u. Y entonces lo que hacía era describir una curva. ¿Entienden? O sea, para cada valor de t, mi vector me apunta a la posición de la abeja. Entonces, si yo hago mover t desde acá hasta acá, bueno, entonces seguramente en el espacio se me generará una curva. Como la estela de un avión cuando va pasando. Vino mi sobrino a mi casa y me viruló los fibrones, no sé qué hizo. Esperen, ¿dónde está esperen que busque el borrador. No sé dónde está. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son los tipos de curvas, que puede ser la trayectoria, digamos, como dicen en física, de una u de t. Entonces vamos a suponer que tengo una curva que da de un punto P1 a un punto P2. ¿Sí? Puedo tener una curva así, puedo tener una curva así, puedo tener una curva así, y puedo tener una curva así. ¿Sí?
En este caso P1 es igual a P2. Hago de P1, este punto es Q, este punto es R, este punto es P2. O puedo tener una curva P1. Este punto puede ser S y este punto puede ser Q. Entonces yo lo que voy a hacer es definir un tipo de curva, que es lo que se llama una curva o arco regular o suave. ¿Sí? ¿Qué nos va a interesar? Miren, entonces, definición. Un arco de curva se dice suave o regular. ¿Cuándo vamos a decir que un arco de curva es suave o regular? Sí, tiene una parametrización R de t con t perteneciente al intervalo t1, t2, que satisface las siguientes cosas, las siguientes características. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que una curva yo la parametrizo con una función vectorial. ¿Sí? Ejemplo, una recta en el espacio. ¿Cómo la parametrizamos ustedes? Con una función vectorial. ¿Se acuerdan? ¿Y hay muchas formas de parametrizar una curva o hay una sola? A ver, ¿qué les parece? Una sola. Va, ¿Una sola? no, Bueno, miren, infinita no sería. voy a escribir una recta. Miren, voy a escribir esta recta que es x igual a 1 más t, igual a 1 más t, z igual a 1 más t. Es una recta. Punto de paso 1, 1, 1. Vector de dirección 1, 1, 1. ¿Sí? Y si la escribo así en la recta, ¿qué recta es? Claro, una paralela. Como paralela. Punto No, de paso. pero el vector de dirección no es paralelo a la otra. Sí, pero la recta ¿cuál es? La misma. La misma. A ver, pasa por el punto 1, 1, 1, pasa por el punto 1, 1, 1 y apunta en la dirección 1, 1, 1. Ahora, la dirección 1, 1, 1 es la misma que la dirección 2, 2, 2. ¿Se entiende o no? O Sí. yo podría haber puesto incluso menos, menos, menos. ¿Por qué? Porque si la recta apunta en la dirección, el vector de dirección apunta en la dirección menos 1, menos 1, menos 1, o 1, 1, 1, la dirección va a ser la misma. La diferencia es cómo se va a recorrer esa curva. Les doy otro ejemplo. Voy a escribir una curva en el plano, ¿sí? Una parametrización. R de t. X igual seno de t. Y igual coseno de t. ¿Qué es esto? Con t entre 0 y 2pi. ¿Qué es esto? A ver. Ya lo vimos la vez pasada. Una circunferencia no era. Una circunferencia de radio 1. Uno. ¿Cómo hago? Miren, elevo todo al cuadrado y lo sumo. Entonces fíjense, hago esto al cuadrado más esto al cuadrado. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual
seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y el seno cuadrado más coseno cuadrado siempre me da ¿qué cosa? 1. Entonces tengo una circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿de dónde arranca la oveja? Cuando t igual a 0, ¿dónde está? Está en x igual a 0 y igual a 1. O sea que arranca desde acá. ¿Y qué hace? Empieza a caminar hasta llegar acá. ¿Sí? Y ahí termino de caminar. Bueno, ahora yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si en cambio, por ejemplo, hago esto? ¿De dónde arranca la abeja? De acá. ¿Sí? ¿Y cuántas vueltas da? 2. Da 2 vueltas. Pero la curva que me quedó es la misma. ¿O no? Y si hago esto, da una sola vuelta. Mejor aún. Pero ¿qué pasa? La recorrió más rápido. Porque antes tardó el tiempo, tuvo que pasar 2pi de tiempo para que dé una vuelta. Ahora es como que lo hizo más rápido, a mayor velocidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Y uno podría incluso escribir acá, no sé, 2t cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a ir a velocidad constante. Va a ir despacito y va a ir acelerando y llegó hasta acá. O sea, hay infinitas formas de parametrizar una curva. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuándo para nosotros va a existir una curva suave? ¿A qué vamos a llamar nosotros una curva suave? Bueno, una curva va a ser suave si tiene una parametrización, ¿sí? Necesito que tenga una parametrización que verifique qué cosa. Bueno, vamos a ver qué cosa. Primera cosa que tiene que verificar esa parametrización es que exista R' de t y sea continuo para todo t perteneciente al intervalo t1, t2. O sea, lo que estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que existe R' de t? ¿Cómo era R' de t respecto de R de t? ¿Se acuerdan? Tangente. Exactamente. R' de t, digamos, si yo tengo una curva donde este es R de t, resultaba que R' en cada punto iba a ser tangente a esa curva. O sea que estamos pidiendo ¿qué cosa? Que la curva tenga siempre un vector tangente. Y que sea como ese vector tangente. Que sea continuo. Es decir, lo que estamos pidiendo es que ese vector tangente, cuando el delta t tiende a 0, ¿qué tiene que pasar con el delta R'? ¿A qué tiene que tender también? Hacer. A 0. Sí. Es decir, lo que estamos pidiendo es que este vector tangente no varíe a saltos. No pase de estar, por ejemplo, acá que apunta así, y pasó un segundito, un instante que tiende a 0 y pasó a ser así. Estamos pidiendo que varíe de forma continua el vector tangente. Por lo tanto, si queremos que el vector tangente varíe de forma continua, este arco de curva, que no va a tener puntos como este, no va a tener puntos como Anguloso, ¿no era? angulosos. ¿Por qué? Porque en un punto anguloso
el vector tangente en un infinitésimo de diferencia de tiempo me cambió bruscamente su dirección. Piensen en el movimiento. La función, el vector posición de una partícula, ¿es un vector suave o no? ¿Es una función vectorial suave? ¿Me hace un arco suave? La trayectoria, perdón. La trayectoria de un avión, ¿es suave o no? Sí. Sí, Sí, porque si no fuera suave, el vector velocidad cambiaría de forma abrupta. Y eso es claro, es imposible. como si estuviera acelerando y de golpe se va para atrás. Exactamente, eso es imposible. Aún el mejor jugador de fútbol, o el más rápido, o el tipo que te cambia el frente lo más rápido posible, necesita frenar, que el vector se haga nulo y después arrancar para otro lado. ¿Sí? Es imposible pasar de una velocidad de 10 km por hora a otra velocidad de 10 km por hora, en otra dirección. Es imposible. Hay que hacer el cambio de forma continua. ¿Qué es esto? A su vez, vamos a pedirle también que R en TA sea distinto de R en TB para todo TA y TB pertenecientes al intervalo abierto T1, T2. ¿Qué estamos diciendo con esto? A ver, ¿quién lo interpreta? Queremos que R en este tiempo tiene que ser distinto de R en este tiempo para todo par TATB. Acá tengo que poner TA distinto de TB, perdón, perteneciente a este intervalo abierto. ¿Qué estamos pidiendo? Que no sea una trayectoria cerrada. Estamos pidiendo que en ningún momento se cruce a sí misma. Estamos diciendo que en este intervalo de tiempo, en dos intervalos de tiempo distintos, la abeja no puede estar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta que está acá, ¿va a ser regular o no? Y ya no es regular esta. ¿Sí? Este arco es no regular. ¿Por qué no es regular? Porque pasa 2 veces por el mismo punto. Porque no se cumple esto. Puede ser, profe, sea como la condición de inyectividad, pero... Es una especie de inyectividad. ¿Sí? Le digo una especie de inyectividad. Profe, Y en el esta no segundo se puede caso regular cumple el tampoco. círculo. ¿Por qué? Porque acá el vector tangente me varía rápido. No estoy verificando. Tengo un vector tangente que no es continuo. Por lo tanto, tengo un punto incluso. Y por último, ahora fíjense una cosa. Esta curva va a ser regular. Y pasa 2 veces por el mismo lugar, así que no. Pero, a ver, esas dos veces que pasa por el mismo lugar, ¿a qué T se corresponde? ¿Al inicio o al final? Fíjense que acá está abierto. ¿Entienden? ¿Por qué lo pusimos abierto? Porque si en el inicio y en el final, para el primer T, para T1 y para T2, R en T1 es igual a R en T2, ¿habría algún problema? ¿Sí o no? No. O sea que esta puede ser regular. De hecho, va a ser regular. ¿Se entiende? Si el punto de inicio y fin es el mismo, no importa. Pero ahí tiene... ¿Qué pasa? A ver, no lo escucho, Malvaza. Están muteados. No, no tiene un punto anguloso, porque en realidad es el inicio y el fin. Vamos.
A ver, quizás te confundas con esto acá. Yo pido que R' sea continuo. Ahora, cuando definíamos continuidad, ¿en qué? En este intervalo. En T1 no vas a poder hablar de continuidad. Vas a tener que hablar de continuidad por izquierda. Y en T2 vas a tener que hablar de continuidad por derecha. O sea, no va a tener un punto anguloso, porque vos empezaste y terminaste. ¿Sí? Cuando vayas a ver la continuidad de R' en T1, va a ser una continuidad por izquierda. ¿Sí o no? ¿Me seguís? Sí, sí, ahí entendí. ¿Sí? Bien, y en T2 va a ser por derecha. No te va a importar, porque no es que vos seguís, vos terminás ahí. Mismo, cuando decíamos que R' tiene que existir, en este cerrado, ¿qué va a existir? Va a existir por derecha el cociente incremental. Y acá va a existir por izquierda el cociente incremental. ¿Se entiende? Siempre en un intervalo cerrado, tenía que ver en el abierto, en todos los puntos, y en los extremos, o por izquierda o por derecha. Y finalmente, hay otra tercera, que es esto. Queremos que nunca se anule el vector tangente. ¿Por qué queremos que nunca se anule el vector tangente? Porque si se anula el vector tangente, ¿qué pasa con la velocidad de ese vehículo? ¿Qué pasa? Se quedó quieta. ¿O no? La velocidad es nula. El vehículo se quedó quieto. Y un vehículo que se quedó quieto, yo no sé para qué lado sale. Fíjense que en realidad una curva suave, más que curva suave, ¿saben cómo se tiene que llamar? Se tendría que llamar curva previsible. Adivinable. Obvia. De manual. ¿Qué significa? Fíjense que la curva suave es aquella que siempre tiene un vector tangente, que varía de forma continua y que nunca se anula. Es decir, yo puedo saber siempre para dónde va a ir la curva. No me mete un cambio de frente inesperado y tampoco se me queda quieta. No es una curva que hace así, ¿no? Y se queda por acá y se queda quieta. Y yo no puedo adivinar a dónde va a ir. ¿Sí? Fíjense cómo siempre en la matemática volvemos a lo mismo. Tratamos de buscar aquellas funciones, cosas, elementos, lo que quieran, que en cierta medida me garanticen a mí un comportamiento bueno. No me hace nada raro la curva. Entonces, aquellas curvas suaves, ¿por qué suave? Es suave, suavecita. No me hace nada raro. Un poco como la gente. ¿Sí? Vieron que hay gente más suave, gente más regular y gente que está completamente loca. Bueno, exactamente. Una curva regular, una curva suave, una persona tranqui, un tipo que le puede hacer un chiste y se te va a reír, una persona que si a lo mejor no tuvo un buen día, no te va a andar regalando sonrisas, pero tampoco te va a clavar una puteada. En cambio, una curva no regular y no sabes con qué te encontrás. Le haces un chiste, el tipo te mete una trompada, tuvo un mal día y te sale para cualquier lado. Una curva regular es una curva previsible. ¿Se entiende? ¿Y por qué es previsible? ¿Por qué?
porque justamente su vector tangente siempre existe, varía de forma continua y nunca se anula. En el último sería R o R'. R', perdón. Claro. Gracias. R'. Bien. Entonces, esto es lo que va a ser para nosotros una curva suave. En la práctica vamos a retomar este concepto. Y puede ser que tengamos una curva suave a trozos o seccionalmente suave. ¿Qué significa? Que está compuesta por un conjunto de arcos suaves. Esta que está acá no es suave, pero es seccionalmente suave. ¿Por qué? Porque este pedazo es suave, este pedazo es suave y este pedazo es suave. ¿Se entiende? Entonces vamos a hablar también de curvas regular o suave a trozos, o seccionalmente regular o seccionalmente suave. ¿Qué es una curva seccionalmente suave? Es una curva compuesta por arcos suaves, por una cantidad finita de arcos suaves. En este caso son 3. ¿Sí? Bueno, les voy a hacer pensar un poquitito. Acuérdense la definición. Si tiene una parametrización, dice acá. Y les voy a dar este ejemplo. Y quiero que me digan si la curva que se describe es suave o no. La curva que voy a proponer es esta. Es una curva C, cuya ecuación, cuya parametrización es R0, un vector R0, más T cubo por un vector U. Y T varía entre -1 y 1. Ahí tengo la parametrización. ¿Se animan a graficarla? A ver, ¿qué sería? ¿Es una recta o no es una recta? No es una recta. ¿No es una recta? No, profe. ¿No es un segmento de recta? A ver, bueno, vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar que t vale 0. Si t vale 0, por la curva en dónde está, en R0. Supongamos que R0 es esto. ¿Está bien? Ese es R0. Si t vale 1, está en R0 más U. ¿Sí? Vamos a suponer que U tiene esta dirección, es esto. O sea que si t vale 1 va a estar acá. Y si t vale -1 va a estar para el otro lado. ¿Sí? Y si t vale, qué sé yo, 1/2, ¿dónde va a estar? Va a estar en R0 más 1/2 de U. Pero no, más 1/8 de U. Porque t está al cubo, ¿no? Y si t vale 0,1 va a estar en R0 más 1/1000 por U. ¿Sí? Sí. ¿Qué termina siendo la curva? Termina siendo esto la curva. Un segmentito de recta. ¿Lo ven? Bien, ¿es suave o no es suave? Así a simple vista. ¿Parece suave o no? Parecería. Parecería. Sí. Bueno, vamos a verificar.
Entonces, vamos a verificar de esta parametrización si verifica estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar R'. R', ¿cuánto vale? La derivada de esto, ¿qué es? Si esto es un vector, ¿no? ¿Qué es? Sí, un versor. Va, no sé. Esto es un punto, es un vector que Vector. está aquí, el R0. Cuando yo lo derivo respecto al tiempo, ¿qué me da? Cero. Vector nulo. Vector nulo. Vector nulo. Más, o esto lo pueden hacer por componentes. Está claro que, chicos, esto está claro que es esto, ¿no? X0 más U sub X por T cubo, y igual a I0 más UI por T cubo, y Z es igual a I0 más UZ por T cubo. ¿Sí? Bueno, más. Y cuando derivo esto me queda 3T cuadrado por esto que también es una constante. Bueno, vamos a entonces. ¿Es continuo entre menos 1 y 1 este vector? ¿Existe entre menos 1 y 1? Sí. Sí, profe. ¿Es continuo? Sí. Sí. Vamos, entonces la primera está ok. Vamos con la segunda. En menos 1. A ver, ¿se pasa? ¿Es inyectiva esta aplicación? ¿Se cruza alguna vez? No, nunca. No, no. Siempre vale algo distinto, por lo tanto, el 2 está ok. Vamos con el tercero. ¿No se anula nunca este vector? No, no. ¿Por qué no? Creo que sí, porque Ustedes tienen un cifrón tan fácil, chicos, tan fácil. en t igual a 0, Hacer el cuento del tío es re fácil. ¿Cómo no R' se va a de t igual a... anular? Pero por supuesto que se anula. ¿Cuándo esto vale 0? ¿Cuando t vale qué cosa? Ah, cuando vale 0. Cuando vale 0. Sí, Ya sí. está. Me equivoqué con otro. Entonces, ¿se verifica la 3? No, profe. No. ¿Podemos concluir que es suave? No. ¿Podemos concluir que no es suave? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué, Kevin Romero? Porque es 2/3 de suave. No, vamos a No, 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 acelerar. no, no, profe. Porque no cumple con la tercera, o sea, se anula en un punto. Lea la definición de curva suave, de arco de curva suave. Romero. Un arco de curva se dice suave o regular si tiene una parametrización R de t. T pertenece a T1 o a T2, que satisface que existe a... Que Bien. primero que existe a R' de t. Bueno, ya está, estas tres cosas. Vimos que esta parametrización no satisface las tres cosas. ¿Podemos concluir que no es suave? ¿Cuántas parametrizaciones tiene una curva? Habíamos dicho. Infinita, o sea que puede haber alguna en donde sí se satisface. Muchas. Puede haber alguna que sí se la satisfaga. Entonces, es muy difícil decir que no es suave. ¿Entienden por qué? Bueno, Sí, sí, sí. entonces vamos a hacer otra parametrización. Esta misma curva yo la puedo parametrizar así. ¿O no? Sí. Y R2', ¿cuánto va a ser? Vector nulo más vector U. ¿Verifico 1? Sí. ¿Verifico 2? Sí. ¿Verifico 3? Sí. Por lo tanto es suave.
O sea, le tenemos que encontrar alguna manera de ver de cómo lo podemos parametrizar y ver si llega a ser suave. A ver, es mucho más fácil probar que que una curva es suave a que no es suave. Claro. ¿Se entiende? Porque para probar que una curva no es suave, tenés que buscar todas las parametrizaciones y decir que no puedes encontrar ninguna parametrización que te verifique estas tres cosas. Si vos encontrás una que te las verifica, la curva es suave. Ahora, fíjense que ustedes se comieron todo el verso. ¿Por qué? Me querían decir que no era suave. No, no era suave. Yo encontré una parametrización que no verificaba esto. No significa que no sea suave. ¿Sí? ¿Vamos? El intervalo no se puede cambiar, ¿no? También puedes cambiar el intervalo, seguro. Ok. También puedes cambiar el intervalo, por supuesto. Este mismo segmento se puede parametrizar con un punto en un segmento de recta, que en vez de ser este, puede ser este, y entonces vayas así, y esto vaya de 0 a 2, por decir algo. ¿Sí? Entonces, si existe una parametrización que verifica esto, la curva es suave. ¿Vamos? Tengan cuidado con eso. Bueno. Y ahora les voy a mostrar un lindo teoremita que lo van a usar bastante. Que es divertido. Bien. Este teorema dice así. Si el módulo de R de t es constante, entonces la derivada de R respecto de t es perpendicular a R. Para todo. Vamos a demostrarlo. Para demostrarlo, necesito yo que repasen las propiedades de la derivada de las funciones vectoriales que vimos. ¿Cuáles eran? La derivada de la suma, la derivada de una constante por una función vectorial, ¿sí? ¿Cómo podemos plantear la demostración? No sé, podríamos hacer como que el producto escalar entre la función y su derivada sea igual a 0. Exactamente. ¿Y de dónde partís? ¿Cuál es tu hipótesis? El módulo de la función vectorial es constante. ¿Cómo calculas el módulo de un vector vos? Sería la suma de sus componentes al cuadrado, no la raíz de cada componente al cuadrado. Sí, y la forma elegante de calcular el producto, ya casi te lo dije. El módulo de un vector, ¿cuál es? La forma más dulce, más elegante. Lo cuadrado. multiplicás por 1 sobre su módulo. ¿Cómo, Iván?
lo multiplicás por 1 sobre su módulo. No. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector de forma elegante? Ah, el módulo. Ah, Todo al cuadrado. O sea, el módulo al cuadrado. Lo expreso así. O, A ver cómo sería su bien. no sé, o sea, poner el módulo del vector al cuadrado igual al cuadrado de la suma de sus componentes, pero es lo mismo que había dicho. Sí, pero es lo mismo que dijo, estamos en la misma, ¿no? Yo quiero un salto de calidad. Y lo dividís sobre el versor. No, no te da su módulo eso. Bien. Te da un vector de módulo. No, no te da su módulo eso. y si no con trigonometría. ¿Vieron Esperando la carroza ustedes? ¿La película? ¿Cuál? Bueno, miren, Esperando la carroza, famosa. Se me viene la escena de Darín, de Brandoni comiéndose una empanada que dice, qué pobreza, 3 empanadas, y se está comiendo una, mírenla, es muy famosa esa frase. Qué pobreza, a ver chicos, ¿qué me da esto? Escalar esto. Ah, también el módulo. Al Era cuadrado. el módulo cuadrado. ¿Sí? O sea que una linda forma de calcular un módulo de un vector es haciendo un producto escalar. Obtengo el módulo al cuadrado, está claro. Ahora, como esto era constante, esto es igual a c cuadrado. ¿Sí? Es decir, R escalar R es una constante. Vamos a derivar los dos miembros. ¿Qué me queda acá y qué me queda acá? Cuando derivo los dos miembros. ¿Qué me queda en el primer miembro? Me dicen ustedes, por favor. Miren la propiedad que vimos el otro día. Te quedaría la derivada del primero. No, sí, el producto escalar entre la derivada del primero y el segundo, más el producto escalar entre el primero y la derivada del segundo. Y en el otro lado te queda 0. ¿Está bien? Derivada de este producto escalar, habíamos probado, lo tenían de tarea, que nos daba esto, y la derivada de una constante es 0. Ahora, ¿el producto escalar es conmutativo o no? Sí, Sí. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2 veces 2 veces la derivada. r de t escalar de r de t. Y esto es igual a 0. O sea que estamos deduciendo. Si el producto escalar entre estos dos vectores es 0, ¿cómo son estos vectores? Perpendicular. Perpendiculares. Por lo tanto, son perpendiculares. ¿Sí? Bueno, esto está muy bueno. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo una curva que está sobre una esfera. ¿Sí? El vector que apunte a esa curva va a tener siempre módulo constante, porque justamente la curva yace sobre una esfera. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el vector tangente a esa curva va a ser siempre perpendicular al vector posición.
¿Sí? ¿Podría explicar de vuelta el ejemplo ese que mostró? Si yo tengo una curva que está sobre una esfera, ¿eh? Una curva que está en una esfera. Tengo una abeja que se está moviendo, o sea, está atada a un punto, entonces se mueve haciendo esferas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El vector tangente a esa curva, en cualquier punto, lo calcule donde lo calcule, va a ser siempre perpendicular al vector de posición. ¿Sí? Sí, sí, ahí creo que lo entendí. Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de práctica, ¿sí? Van a trabajar ustedes. Arriba donde da la luz, si el módulo RT es constante, sí señor. Entonces bajen la práctica. Y van a hacer el ejercicio 14.1 y 14.6. ¿Sí? Van a ser el 14.1 y el 14.6. Bien, ejercicio 14.1 y ejercicio 14.6. ¿Sí? ¿Quieren que los divida en grupos o no? No. Jacobe no quiere. Bueno, no.
Vayan compartiendo pantalla el que la hace, el que lo hizo. ¿Cómo les quedó? Puede ser la primera una recta y la segunda un semicírculo. Exacto. La primera una recta y la segunda una semicircunferencia con centro ¿dónde? En AB. Perfecto.
y hagan 15-3. Los que terminaron. ¿Qué les quedó? A todos les está quedando un segmento de recta en el primer caso, un arco de una semicircunferencia en el segundo, y el tercero, ¿cuál les había dicho? ¿El 15-9 o el 19-5? 15-3, entendí. 15-3. 15-3. Está quedando algo raro. Algo raro. Bueno, a ver, quiero que alguien la dibuje y la comparta.
Y si no, grafíquenla en GeoGebra, a ver también cómo les da. De alcanzar a dibujar me hace como un ganchito. A ver, vamos No, a, no, a conversar entre todos. ¿Están todos viendo eso? ¿Viendo ese ejercicio? A ver, ¿parecería una circunferencia o no? ¿Por qué no sería una circunferencia? Yo intenté sacar como la ecuación de la circunferencia y me quedó como que el radio varía por medio de la Exactamente, T. claro, fíjense que es como una circunferencia, pero el radio no es constante. El radio es e a la t. O sea que a medida que avanza el tiempo, el radio se va agrandando. Es una ¿Sí? espiral. Y eso efectivamente va a ser una espiral. Profe, ¿podríamos hacer el 6? No, no entiendo cómo es. ¿Cuál? 6. Sí, el 14-6, lo había dicho antes. Bueno, mira, hace una cosa. La A pasala restando y la B pasala restando. A ver, Soso, compartí pantalla y explica lo que hiciste, dale. lo hice a mano, pero ahí lo hago en un Bueno, segundo. mostrá y compartí. A ver, escanealo o algo. Así trabajan entre ustedes. Quiero que trabajen entre ustedes. Ahí lo hago rapidito en el GeoGebra. ¿Alguien puede graficar en GeoGebra también el espiral? ¿Y después lo muestra? Ahí hice las dos. Está bien, pero yo quiero que vos le expliques a Sí. Zuliani cómo hiciste la Bueno, circunferencia esa. primero agarré y me fijé con tita en 0 y con tita en pi. Y con tita en pi sobre 2 y ahí me di cuenta que más o menos era un arquito. Pero cuando lo traté de armar como una circunferencia, me quedó que es una desplazada cuando le resto a x y b ahí, y ambos lo elevo al cuadrado y me queda una circunferencia, semicircunferencia de radio 1. Mirá, ahí está, miren. Ahora, analíticamente, ¿cómo es? Vos tenés x igual a más seno de teta, decía. X coseno de teta más a. Ahí está. Vamos a borrar. Vamos de vuelta. Entonces, vos tenías x igual
coseno de teta más A. Y tenías I igual seno de teta más B. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta, Giuliani? Uy, ahí está. Pasa A y pasa B al otro lado. ¿Cómo te queda? Te queda X menos A igual al coseno de teta. I menos B igual al seno de teta. ¿Lo ves? Sí, ahí me di cuenta. Y después le va al Y ahora, ¿qué cuadrado. haces? Exactamente. Elevás los dos al cuadrado y sumás. Entonces te termina quedando X menos al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a 1. Y como teta varía entre 0 y pi, decía que variaba. Sí, de 0 a pi. Como teta varía entre 0 y pi, en vez de ser una vuelta completa, es media vuelta. Bueno, ahora, Soso, mostrá la espiral. Alejate. Alejate, 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 alejate mucho. Más. Llega hasta 500, me parece. Y sí, es enorme, porque crece el radio, crece exponencialmente. Pero en realidad es una espiral, ¿no? Bueno, ahora sé que el radio, en vez de crecer así, crezca conforme t. En vez de ir a la t, pone t. Ahí voy. Uh, Alejate, a ver. Ah, tenés que alejarte. No, perdón, que acercarte. sí, a ver. Como que se me clavó un poquito. Poné la casita para volver al principio, sí. A ver, te parece ahí a la derecha. Ah, ¿cuál casita vos decís? Inicio. Ah. La casita de abajo a la derecha. Ahí voy. Ahí arriba de las lupitas de Zoom. Ah, ahí está. A ver. Uh, ahí estamos. Pero vas a hacer una cosa, cambiar el valor de No sé t. qué pasa. No, Sí, porque le porque hiciste pelota el programa. Poné t de 0 a 10. Ya lo liquidaste. T de 0 a 10. ahí va. ¿Ves? Una espiral. ¿Sí? Bueno. ¿Será suave? Tiene pinta. Sí, va a ser suave. A ver, Sí. ahora hace e a la menos t, coseno de t, e a la menos t, seno de t. ¿Qué va a pasar? Para ver si se anima a ver qué va a pasar. Quedaría como invertido, ¿no? ¿De dónde arranca? Arranca de 1, 0, pero el radio en vez de agrandarse se va achicando. ¿Sí? A ver, ahora anda haciendo zoom. Hace zoom en el centro. Más. Más. ¿Qué pasa? ¿Ven lo que es como que no termina nunca? Ah, bueno, te pone, dame más valores de t. ¿Qué pusiste? ¿T de 0 a 10? Poné t de 0 a 1000. ¿Ven que no termina nunca? ¿Sí? Es como que voy andando, es como un sinfín, ¿no? Y cada vez... ¿Por qué? Porque el radio tiende a 0, pero nunca llega a valer 0. ¿Sí? Bueno, jueguen un poco con estas curvas.
Bien, ¿qué dudas les quedan? ¿Mm? Bueno, vamos a hacer así. Hoy terminamos. Mañana van a tener clases con Leticia el tema de superficies, la primera parte de la práctica. ¿Sí? Y el viernes retomamos conmigo o con Leticia. Vamos a verlo. Nos quedan pocas semanas de clase, ¿sí? Por favor, insisto, hagan las prácticas, ¿sí? Trabajen, estudien, consulten. ¿Mm? ¿Hasta cuánto Júntense podemos por hacer de día. las prácticas? Y de la práctica ahora pueden hacer pueden hacer desde el 14 hasta el 26. ¿Mm? Y ya mañana van a poder hacer del 1 al 14. ¿Vamos? Esto es cortito. Lo más probable es que la semana que viene tengamos una prueba relámpago. ¿Cuándo, perdón? ¿La semana que viene? La semana que viene, sí. ¿Sí? Miércoles o viernes de la semana que viene, prueba relámpago. De la unidad 3. Y después empezamos la unidad 4, que nos va a llevar 3 semanas. Y después tenemos el parcial. O sea, fin de noviembre va a ser el parcial. ¿Estamos? Entonces la unidad 3 y la 4, un solo parcial. Sí, Juntos. se evalúan en el mismo parcial. Sí. ¿Mm? Por favor, entonces repito, hagan esta práctica porque el